Bueno, ahora vamos a trabajar con el muestreo aleatorio sistemático. Bueno, pues este muestreo consiste en lo siguiente. Tenemos una población. Esta población la vamos a dividir en subgrupos del mismo tamaño. Entonces, hacemos un grupo, hacemos otro grupo, otro grupo, otro grupo, y así sucesivamente hasta que divida mi población en n grupos. Luego de ahí voy a hacer una selección aleatoria del primer grupo. En este caso, en la selección aleatoria, nos salió el segundo elemento. Una vez que hago la selección aleatoria en este grupo, voy a avanzar k elementos y voy a extraer el siguiente elemento. Es decir, en este caso k es igual a 5, avanzo 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, y extraigo ese elemento. En este caso, este elemento tiene índice 7. Luego avanzo nuevamente 5, 1, 2, 3, 4, 5, y extraigo este elemento que tiene índice 12. Vuelvo a contar nuevamente 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, y extraigo este elemento con índice 17. Y así voy haciendo con todos los subgrupos que haya creado para extraer un elemento de todos ellos. En eso consiste el muestreo aleatorio sistemático. Si acá me hubiera salido desde la elección aleatoria en el primer grupo, me hubiera salido otro elemento, por ejemplo, el de índice 4, entonces contaría 5, 1, 2, 3, 4, 5, y de aquí, de este grupo, extraería el elemento que tuviera como índice el 9. Entonces, la selección aleatoria en el primer grupo determina la secuencia de elementos que serán extraídos de los demás grupos. En eso consiste el muestreo aleatorio sistemático. Vamos a programar esto en Python. Vamos a importar una base de datos que ya tiene incluida Python para hacer trabajos, bueno, ejercicios académicos. Para eso, bueno, escribimos from Seaborn import load-dataset. Vamos a meter nuestro dataset en una variable df load-dataset, y vamos a extraer los campos de tips. Vamos a ver cuáles son los datos que nos cargan. Aquí está.
Estos son los datos que cargamos. Tenemos 7 columnas: total bill, tip, sex, smoker, day, time y size. Y estos son los índices que nos van a ayudar precisamente para hacer la extracción sistemática. Pero bueno, aquí por lo pronto ya tenemos nuestros datos cargados. Ahora lo que vamos a hacer es determinar cuántos elementos tengo. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedir la dimensión de nuestro data frame, df.shape. Con shape obtenemos la dimensión. Voy a hacerlo para que nos lo muestre. Le ponemos print y podemos ver que nos da la dimensión de nuestro data frame. Tiene 244 elementos y 7 columnas, o 244 filas y 7 columnas. Entonces, estos son el total de elementos que tengo en mi data frame. Entonces, voy a cachar estos dos valores en variables. El primero, que es los renglones, los voy a guardar en la variable n, y la otra, que son las columnas, por lo pronto no me interesa, entonces la voy a cachar en una variable auxiliar, que por lo pronto, bueno, no la vamos a utilizar. Entonces, de esta forma, si imprimo n, pues obtendré el total de renglones de mi data frame, que coincide con el total de elementos de nuestra población. Esta sería la población, la cual tengo que extraer la muestra sistemática. Bien. Ahora tengo que determinar en cuántos grupos voy a dividir el total de la población. Vamos a trabajar con 5 grupos. O subgrupos. Van a ser 5. Entonces, para sacar nuestro K, recuerden que K serían los elementos que va a contener cada grupo. Para poder determinar cuántos elementos va a tener cada subgrupo, perdón, para poder determinar cuántos elementos va a tener cada subgrupo, pues tenemos que hacer la división de el total de elementos de la población entre el total de subgrupos. Y esto va a ser igual a K. Como en este caso no es un valor exacto, un valor entero, para garantizar que este dato sea entero, vamos a utilizar una instrucción de mat. Importamos mat y vamos a utilizar la función de piso
para que nos corte todos los decimales y nos deje únicamente el entero. Entonces, de mat utiliza la función floor. Listo, y con eso nos quedaría un K entero. Aquí está, un K entero, donde cada subgrupo, va a contener 48 elementos. Bien, una vez que tengo el total de elementos que van a tener los subgrupos, entonces ahora hacemos una selección aleatoria en el primer grupo. Entonces vamos a seleccionar desde el índice 1 hasta el índice 5. En este caso sería desde el índice 1 hasta el índice 5 porque tiene 5 elementos. Pero acá, como tenemos 48 elementos, entonces haríamos una selección aleatoria desde el índice 1 hasta el índice 48. Vamos a hacerlo. A esto vamos a llamarle índice. Índice. Y va a ser igual. Bueno, antes de esto, para sacar el índice, tenemos que generar los índices de los cuales voy a hacer la selección aleatoria. Entonces vamos a poner H igual a random punto range K. Con esto lo que estamos haciendo es lo siguiente. Bueno, aquí como estoy utilizando random, me falta importar random. Random range lo que hace es seleccionar un elemento aleatorio desde el índice 1 hasta el índice K. Entonces, con esto estaré seleccionando un elemento de forma aleatoria, según su índice, en el primer grupo, desde 1 hasta K. Y ese elemento lo voy a guardar en la variable que sería la H. Vamos a ponerle índice grupo 1. O sea, estamos seleccionando de forma aleatoria en el índice del grupo 1. Así lo vamos a poner. Entonces, la variable índice pues va a comenzar a extraer en esa posición, que sería el primer índice del grupo 1. Entonces, índice comenzaría en esta posición, índice del grupo 1. ¿Cómo sé qué elemento está en este índice? Bueno,
Entonces, aquí puedo imprimir el índice y acá voy a imprimir el elemento completo que está en ese índice, y eso lo voy a hacer con DataFrame loc, o sea, que nos localice el índice en índice. Entonces aquí estoy imprimiendo el índice. En este caso me extrajo el índice 20. Y en el índice 20, aquí está, en el índice 20, le estoy pidiendo que nos muestre los elementos que se contienen en ese índice, y aquí están. Si corro nuevamente, ahora me seleccionó el tercer elemento, o el que tiene índice 3, y nos muestra los elementos que se tienen en ese índice. Entonces, de esta forma, yo puedo seleccionar de forma aleatoria del primer grupo un elemento. Ahora, lo tengo que hacer de una forma sistemática, o sea, ir corriendo a través de los grupos, extrayendo el elemento que coincida con la posición que se generó de forma aleatoria en el primer grupo. Bueno, entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir una función, le vamos a llamar muestreo aleatorio sistemático. Y esta función pues va a recibir como argumentos k, que es el número de elementos de los grupos, o también puede ser el total de pasos que voy a dar para la extracción del siguiente elemento, el número de grupos, el índice de grupo, y el índice. El índice de grupo sería el valor en el cual se va a comenzar, y el índice sería el valor que va cambiando a través de los grupos. Vamos a generar un data frame vacío para ahí ir incorporando todos los elementos que se vayan extrayendo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Muestra va a ser igual a un data frame. Vamos a declarar nuestro data frame en pandas para poder ir introduciendo los elementos uno a uno. Entonces por acá importamos pandas como PD, y aquí nuestra muestra va a ser un data frame en pandas, pero vacío. Y aquí es donde vamos a estar incorporando todos los elementos que nos vaya indicando los índices. Vamos a declarar un for. El for va a ir corriendo los grupos, primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, así sucesivamente, y va a llegar hasta el total de grupos que tenga, que sería n. N es el total de subgrupos. Entonces, for i en un rango de n, y va a correr desde 1 hasta n.
muestra va a ser igual a muestra punto append es para introducir los elementos que estén en el índice indicado. df.iLook índice el iLook índice me encuentra en el índice el elemento en el data frame. Entonces los elementos que se tienen en ese índice lo estamos incorporando a muestra y esto es para que queden guardados. Muestra igual a muestra.append es para que este cambio que estoy haciendo aquí se incorpore al data frame que habíamos declarado de forma vacía. Entonces, con eso se estarán incorporando. Tengo que actualizar el índice. Es igual a índice más K. Está el índice inicial. Le aumentamos K y vamos a la siguiente posición del grupo. Entonces, cada que se actualice aquí, regresa y incorpora al data frame los elementos del siguiente índice. Entonces, aquí en muestra se estarán guardando todos los elementos que se van extrayendo de cada subgrupo. Al final, todos los elementos se fueron incorporando a muestra, por lo tanto, esta función nos debe de regresar a muestra. Bien, entonces esto sería todo. Vamos a ver si funciona. La variable muestra es igual a la función con los argumentos que necesita. Aquí me marca un error, sintaxis inválida. A ver. O aquí me sobra un corcheto. Bien, entonces aquí en la variable muestra vamos a cachar la muestra que se genera con esta función, que aquí la estoy corriendo. Le envío el índice del grupo inicial, que es este. El índice con el cual se va a actualizar. El K, que sería el total de elementos en los grupos, o el total de pasos que se van a dar para la siguiente extracción, y el N, el número de subgrupos. Imprimimos la muestra. Y aquí está. Obtenemos como N son 5 subgrupos. Entonces, de esos se extraen 5 elementos, uno de cada grupo. Corro nuevamente.
Vean cómo son diferentes. Acá era el 23, 71, 119. Acá es el 43, 91, 139, 187. Si queremos hacer una muestra mayor, pues entonces simplemente dividimos en más grupos, por ejemplo, 20, en 20 grupos. Con esto estaremos extrayendo de cada grupo un elemento y tendríamos una muestra de 20 elementos. Aquí está. Entonces, eso sería todo. Así funciona el muestreo aleatorio sistemático. En este caso, lo programamos con Python.